Muy buenos días. Les recordamos que hoy es domingo 22 de octubre de 2017. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes desde Frecuencia Legislativa en nombre de la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Su presidente Rodrigo Lara Restrepo, primera vicepresidenta Lina María Barrera Rueda, segundo vicepresidente Germán Carlos Ama López. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia, en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. En Frecuencia Legislativa, el representante David Barguil nos cuenta cómo se trabajó para que las autoridades desmontaran el llamado cartel de los precios del cemento en Colombia. El representante liberal Andrés Felipe Villamizar y la desclasificación sobre documentos de seguridad nacional de cara al posconflicto. Desde el Congreso proponen conectar todas las cámaras de seguridad de los centros comerciales con la policía. Habla en Frecuencia Legislativa el representante a la Cámara por Bogotá del Movimiento Mira, Carlos Eduardo Guevara. La importancia de la iniciativa para garantizar derechos básicos a la población en condiciones de discapacidad. Aumenta la preocupación por incremento en los casos de cáncer en la población infantil de Colombia. La representante Ángela Robledo del Partido Verde y su trabajo para consolidar la paz con las FARC y el ELN. El impacto de la situación en Venezuela, tras el proceso electoral en el que, según el gobierno del presidente Maduro, fue derrotada la oposición. Hablan los representantes Alirio Uribe, Federico Hoyos, Alfredo de Luque, Efraín Torres, María Eugenia Triana y Germán Navas Talero. La representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, explica en Frecuencia Legislativa los alcances de la visa humanitaria para los venezolanos. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Iniciamos nuestro programa de hoy con una inquietante situación de salud que compromete a parte de los niños en Colombia. Hay preocupación en el país por el incremento en los casos de cáncer en la población infantil. Aunque es un problema mundial, persiste la inquietud, particularmente por las dificultades que enfrentan las entidades encargadas de la prestación de los servicios de salud. Escuchemos el informe que sobre el tema nos presenta Carlos Durán. La cifra de niños afectados por cáncer infantil en Colombia va en aumento. Por tal razón, la representante a la Cámara, Esperanza Pinzón, del Partido Centro Democrático, presentó al Congreso un proyecto de ley para que los infantes amenazados por este mal reciban atención prioritaria. Es un tema que venía buscándolo desde hace 3 años y medio más o menos. Hablar de la necesidad que tienen los niños, porque estamos viviendo tiempos de mucha mortandad en la parte infantil con el cáncer. Y también preguntar qué investigaciones se han hecho y por qué el cáncer ha aumentado tanto en este tiempo en los niños. Cerca del 60% de los niños diagnosticados fallecen por factores que podrían prevenirse. En la prevención y el tratamiento del cáncer infantil es indispensable el compromiso de las EPS del país. Las EPS necesitan estar en sintonía y tener médicos que puedan detectar con tiempo el cáncer en un niño, porque hemos encontrado situaciones de verdad difíciles, que el niño llega con dolor de cabeza y le dan una aspirina o le dan un Dolex, pero el niño tiene un tumor cerebral canceroso y ya vimos una muerte por esta causa. Entonces, que ellos aprendan a diagnosticar y a darse en cuenta que verdaderamente este niño viene con un problema grave de cáncer. Los médicos dicen que el tipo de cáncer más frecuente en los niños es la leucemia con el 25%, seguido de los tumores del sistema nervioso central con un 19% y los linfomas con un 13%. La situación se complica por la grave crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Ante ello, la representante Guillermina Bravo habló en Frecuencia Legislativa que el Valle del Cauca es el segundo departamento más golpeado en Colombia por el cáncer infantil. ¿Qué es lo que solicitamos? De que los niños no tengan ese padecimiento, esos dolores, que se les pueda tratar con medicamentos, estas dolencias, que ellos tengan una buena calidad de vida, que haya un tratamiento integral, emocional para el niño, para su familia y sobre todo toda la reglamentación que existe en el Ministerio de Educación para que ellos no se atrasen en su educación, que puedan haber las aulas hospitalarias para que los niños
niños puedan tener un avance en su educación, para que no se atrasen, para que en las escuelas estos niños tengan una educación flexible, pues sea una realidad. Queremos es que nuestros niños y niñas en el Valle del Cauca y en toda Colombia puedan tener el tratamiento adecuado, que el Ministerio de Hacienda disponga los recursos necesarios para ayudar a estos niños y niñas. El debate sobre este acto legislativo continuará buscando que sean los pequeños los más beneficiados. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. El gobierno y el Congreso realizaron un trabajo exigente durante los debates sobre el presupuesto nacional de 2018 para mejorar la condición de las regiones. El representante liberal por el Valle del Cauca, Hernán Sinisterra, habló en Frecuencia Legislativa sobre los beneficios consignados en este plan de inversión y gastos para el occidente del país. Bueno, nosotros, para aclararle a todos los vallecaucanos, a los colombianos, que este servidor como representante a la Cámara por el Departamento del Valle fui el único ponente en el presupuesto general de la Nación. Logramos discutir ampliamente algunos temas, unos rubros especiales, y mientras que otros departamentos, producto a recorte presupuestal que se hizo por la crisis, la caída del petróleo y muchas otras fuentes de financiación, pues el único departamento que repuntó en materia de presupuesto frente a lo presupuestado en el 2017 fue el departamento del Valle, que se aumentó en 150 mil millones de pesos, más o menos le aumentó. Eso en educación, en bienestar familiar, en deporte y en otras líneas que creo que son fundamentales para el desarrollo y el cumplimiento de los proyectos pactados para el Valle del Cauca. Entonces, pues a los vallecaucanos decirles que se hizo la tarea y eso logró que se pudiera haber aumentado un poquito el presupuesto frente a los demás departamentos. Muchas gracias al representante Sinisterra. Esto en cuanto tiene que ver con el presupuesto, una de las grandes noticias del Congreso en la semana que termina. El otro lío mayor que tiene el legislativo en este momento se relaciona con la reforma política. Ha sido muy difícil su tránsito, como les decíamos en nuestras emisiones de Frecuencia Legislativa, tanto en Senado como en Cámara. Y no fue precisamente la sesión del pasado miércoles la que marcó el camino definitivo a la reforma política. El gobierno está muy preocupado. Incluso en algunos círculos cercanos al presidente Santos se habla de que si no pasa en la Cámara la reforma política, sería convocada en nuestro país una asamblea constituyente. Un lío de marca mayor se viene en materia jurídica y política para nuestro país. El ponente en la Cámara de la reforma política es el representante del partido de la U por Nariño, Werner Zambrano Erazo. Escuchemos el mensaje del congresista ponente a sus colegas de la corporación. Yo recuerdo que este proyecto fue radicado en mayo y allí, aquí estoy seguro, cada uno de ustedes tiene la absoluta claridad de todos y cada uno de los artículos. Mucho se ha dicho de esta iniciativa. Basta con recordar que en la comisión primera nos demoramos más de 8 sesiones para poderla sacar adelante. Y tuvimos la oportunidad en múltiples ocasiones de reunirnos con el autor de esta iniciativa, el señor ministro Guillermo Rivera, de hacer las modificaciones que cada uno de los congresistas consideraba pertinente, y se fueron acogiendo esas inquietudes, esas preocupaciones, que es lo más importante. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, en el proyecto inicial se estaba creando una corte electoral, y con las preocupaciones y las anotaciones de los parlamentarios, efectivamente eso se suprimió? ¿Cómo no recordar las funciones judiciales que se les daba al Consejo Electoral? También inquietudes por ustedes planteadas también fueron suprimidas. O por qué no comentarles a ustedes, honorables representantes a la Cámara, de la forma como se tenía planteado elegir el Consejo Nacional Electoral.
Preocupaciones de ustedes que fueron acogidas. Efectivamente, más de 20 artículos tenía esta iniciativa y finalmente quedaron 13 artículos que ustedes los tienen claramente identificados. Existe la total conexidad con los acuerdos firmados en el Teatro Colón el 24 de noviembre. Si lo que se busca el acuerdo es que tenga una mayor participación dentro de la democracia, que aquellos lugares que en el pasado eran imposible que la gente pudiera acceder al voto, pues ahora le estamos permitiendo y autorizando a la registraduría que cumpla con su deber y puedan llegar a aquellos lugares donde nunca tuvieron la posibilidad del derecho al voto. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. La representante de la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, promueve una serie de acciones para apoyar la consolidación del proceso de paz suscrito entre el gobierno y las FARC, una tarea de amplio alcance que incluye eventos con víctimas del conflicto y la elaboración de documentos que sirven de consulta para avanzar en estos propósitos. ¿Cómo podemos evaluar ese trabajo que se ha venido desarrollando desde la Cámara de Representantes? Doctora Robledo, buenos días. Buenos días, Francisco, y también un saludo muy especial a todos y todas las oyentes en este espacio del Congreso de la República. Mi tarea con la paz y por la paz, como muchas de las que he adelantado en el Congreso de la República, ha sido colectiva. Un ejercicio de la mano de Alirio Uribe e Iván Cepeda, como copresidentes de las comisiones de paz, en el cual, trabajando en este último tiempo con cerca de 300 organizaciones sociales, hemos ocupado estos meses de manera especial en aportar al marco normativo y a la legislación que ayude desde la perspectiva de nuestro trabajo a la implementación de los 6 puntos de la agenda de La Habana Gobierno FARC. En segundo lugar, hemos adelantado, como solemos hacerlo también desde hace mucho tiempo, múltiples audiencias en el tema de reforma rural integral, apertura democrática, el punto del fin del conflicto, usos de cultivos ilícitos y muy especialmente en todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, audiencias, foros, debates de control político para tomarle pulso a lo que viene ocurriendo con la implementación. Y en tercer lugar, esta semana hemos adelantado una audiencia pública con la presencia del gobierno y los integrantes de las FARC de la CECIBI, esa comisión que le hace seguimiento a la implementación para conocer un poco el estado del arte de la implementación en lo que tiene que ver con los centros, hoy centros de capacitación, aprestamiento y normalización en las 26 antiguas zonas veredales, para conocer lo que viene ocurriendo con fortalecimiento del sistema de alertas tempranas para no seguir contando líderes y lideresas asesinadas y también para generar un modelo de seguimiento y veeduría ciudadana frente a las garantías de seguridad, no solo para los integrantes de las FARC, sino también para los líderes de la Colombia profunda. Este es como un mensaje de invitación a que sintamos, colombianos y colombianas, que esta paz no es de Santos ni de las FARC, esta es una paz de los colombianos y las colombianas, y como dice el Papa Francisco en esa hermosa visita que nos hizo, no nos vamos a dejar arrebatar ni la alegría, ni la esperanza y por supuesto la paz de Colombia. Muchas gracias a la representante Ángela Robledo del Partido Verde por participar hoy en Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. A esta hora de la mañana, hoy domingo, tenemos comunicación en Frecuencia Legislativa con el representante de la Cámara por Bogotá del partido Mira, Carlos Eduardo Guevara. Una iniciativa vital para todos nosotros porque tiene que ver con el tema de seguridad. Se trata de establecer una especie, a ver cómo le decimos, sistema de cortocircuito entre las cámaras de seguridad que operan en los centros comerciales de las principales ciudades y las sedes de la policía. Representante Guevara, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, un especial saludo a todos los oyentes en esta mañana. Bueno, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Es viable? ¿Es posible? Bueno, de tiempo atrás se anunció una estrategia en conjunto con los 80 centros comerciales que hay en Bogotá y la Secretaría de Seguridad, precisamente para poder interconectar las cámaras que hoy tienen los centros comerciales, que
pueden llegar al orden de los 2.000 puntos de conexión de cámaras, digamos, a nivel de Bogotá, cámaras perimetrales, que nos ayudarían no solamente a identificar los delincuentes que hacen de las suyas en los centros comerciales, que hoy está por el orden del 4% el incremento de hurtos en estos establecimientos. Y por otro lado, pues sería una estrategia también para garantizar a la ciudad mayor seguridad. Aquí necesitamos hacer un gana-gana, donde las cámaras de seguridad que se están invirtiendo, que se están comprando, pues se articulen también con las de la Policía Metropolitana de Bogotá y estas a su vez con las cámaras de seguridad de los centros comerciales. Lo que nos preocupa es que ya han pasado 5 meses y solamente se han podido conectar 3 centros comerciales de los 80. Eso es algo que nos preocupa y le estamos planteando a la administración distrital un plan de choque, una medida de emergencia en virtud de la temporada de fin de año que se avecina. Representante Guevara, ¿cuánto puede costar el montaje de todo este sistema? Bueno, eso es algo sencillo, es una interfase. El gran problema que se viene presentando es quién asume el costo. Tengo entendido que el costo de conectarlas no supera los 4 millones de pesos por centro comercial. Pero ahí hubo, digamos, un pulso entre Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad con los centros comerciales de quién asume ese valor. Y a su vez si los centros de control tienen la capacidad de almacenamiento, de videovigilancia para soportar la operación de estas 2.000 cámaras nuevas que hoy necesita Bogotá. Lo que sí hay que señalar es que hay un déficit monumental. Hoy el solo sistema Transmilenio necesita 14.000 cámaras. Tengo entendido que no superan las 50 cámaras hoy en el sistema. Por eso el nivel de hurto y del llamado cosquilleo, el robo de celulares está disparado en el sistema de transporte Transmilenio. Pero ya esa modalidad de robo de celulares se está generando en centros comerciales. La persona entra, le pone un sticker, ven que tiene un celular de alta gama y a la salida del centro comercial es abordado por los delincuentes y le roban el celular. ¿Qué quiere decir esto? Que nos toca articular urgentemente las cámaras perimetrales de los centros comerciales con los sistemas de seguridad que hoy tiene la Policía Metropolitana de Bogotá y obviamente para garantizarles la seguridad a todos los usuarios de estos establecimientos que pueden llegar a la suma de 6 millones de personas. Representante Guevara, hablando de todo este engranaje de videovigilancia, ¿cuánta gente será necesaria para el montaje de todo este sistema de cámaras y monitoreo? No, es algo muy sencillo. Hoy los centros comerciales han hecho una inversión gigantesca en mejorar los sistemas de seguridad, pero nos parece algo absurdo que sea un sistema prácticamente como mirándose al ombligo y a sabiendas, digamos, que alrededor de los centros comerciales hay bandas de microtráfico, hay cosquilleo, hay también el raponazo, y ahí los centros comerciales ni siquiera pueden aportar las pruebas a los ciudadanos que han sido afectados por estos robos, y muchos de ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de denunciar. Y lo que estamos diciendo es, señores, ustedes tienen una responsabilidad con la ciudad, deben aportar la información, deben aportar los videos, y a su vez la ciudad tiene la responsabilidad con ustedes en garantizar la conectividad con el sistema de control que hoy tiene Bogotá en un sistema de monitoreo. Sí, Pero lo que yo veo es que hay como una pasividad tremenda y la ciudad, como debe ser, debe aumentar el número de cámaras de videovigilancia, es decir, que no solamente se quede en el ámbito privado, sino llevarlo a lo público, la función que prestan estas cámaras, que según los datos que nos hicieron llegar a los centros comerciales son alrededor de 2.000 cámaras que se podían integrar. Pues muchas gracias, representante Guevara, y vamos a ver qué responden las autoridades a esta iniciativa que parte del Congreso de la República. Muy amable y feliz domingo. Gracias, Francisco. Un abrazo. El representante a la Cámara por Bogotá del Partido Mira, Carlos Eduardo Guevara. Seguimos en Frecuencia Legislativa. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. La existencia de un acuerdo entre empresas para aumentar los precios de ciertos productos en el mercado golpea directamente a los consumidores. Es lo que ha ocurrido precisamente con las denuncias formuladas de tiempo atrás por el representante conservador por el departamento de Córdoba, David Barguil, sobre el llamado cartel del cemento. Denuncias que encuentran eco en las autoridades. Representante Barguil, explíquenos cómo resumimos el modus operandi de esta modalidad de cartel, este cartel del cemento. Buenos días.
Hace 4 años hicimos el debate de control político y la denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio para poner en evidencia el cartel del cemento entre Argos, Holcim y Cemex. Hoy, con la decisión de la Superintendencia, quedan 2 temas muy claros. Lo primero, van a ser sancionados con multas de hasta 150.000 millones de pesos cada una de estas empresas para que respondan por esas actuaciones inescrupulosas que le han costado a los colombianos billones de pesos de este abuso, donde se ha dado un aumento exagerado en el precio del cemento. Cuando hicimos el debate, la bolsa de cemento costaba 27.000 pesos. En los otros países del continente llegaba a los 16.000. La segunda gran noticia que hay que darle a los colombianos es que después del debate, de las denuncias, del pliego de cargos de la SIC, empezó a bajar el precio del cemento en Colombia. Ya en muchas regiones está por debajo de los 20.000 y lo que tenemos que trabajar y luchar es que esto no vuelva a ocurrir, no solo en el mercado cementero, sino en otros sectores donde hay carteles y abuso del bolsillo de los colombianos. Representante, ¿cómo descubrir esos carteles? ¿Qué pasa con la superintendencia? Hay 2 iniciativas que tenemos que empezar a analizar. Una que está liderando el Súper, que es que no haya un tope a la multa, sino que la multa corresponda a un porcentaje de los ingresos de estas empresas en virtud de la irregularidad, del acuerdo de precios, de la práctica monopolística, del cartel, que sea un porcentaje de lo que se ganan engañando a la gente, la multa que se les va a colocar. Y la segunda que hemos propuesto nosotros, voy a reunirme con el fiscal y con el superintendente, le hemos pedido espacio a ellos para pensar hoy en poner en la mesa el debate de la penalización, que los responsables de estas actuaciones estén penalizados y que en el futuro se la piensen 2 veces antes de salir a engañar a los colombianos y quedarse con miles de millones de pesos de millones de usuarios que son engañados por estos acuerdos de precios. ¿Esto se tendría que dar a través de un proyecto de ley? Tendría que ser a través del cambio en la legislación, pero queremos primero sentarnos con el fiscal y con el súper y poner el tema en la agenda pública, debatirlo a profundidad y revisar la alternativa de la penalización en estos casos. En Frecuencia Legislativa, Perfiles. Un espacio dedicado a conocer la personalidad, trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes. En Perfiles de Frecuencia Legislativa, hoy tenemos al representante Ángelo Villamil por el departamento de El Meta. ¿Cómo se define Ángelo Villamil? Bueno, yo me defino como un hombre sencillo, de trabajo por la comunidad y un hombre de corte social, como digamos común y corriente, un colombiano metense, llanero, que está ahora enclavado en el tema bogotano. ¿Qué proyectos aquí dentro de tu ejercicio legislativo han tenido muy buen eco? Bueno, varios proyectos de ley que hemos presentado, entre esos el que tiene que ver con la reforma al Sistema General de Regalías, donde buscamos una compensación de las mismas para los departamentos productores como el Meta, Casanare, Arauca, Santander, entre otros. También lo que tiene que ver con los presupuestos participativos, donde queremos que la comunidad entienda y participe del presupuesto general de la nación, cuáles son las partidas que se aprueban acá en el Congreso, pero que la comunidad muchas veces desconoce. Entonces es importante que la comunidad conozca estos aspectos, entre otros temas vitales, temas que tienen que ver con la protección en el territorio, con las minas que están cerca a los cascos urbanos y bueno, otros temas de corte liberal y también de acompañamiento general acá en el Congreso. ¿Cómo viene esa aspiración? ¿Cuántos periodos llevas, digamos, ya como representante? Bueno, este es mi primer periodo en la Cámara de Representantes. Estamos a espera de organizar el proceso frente a la reforma política que se está debatiendo precisamente en Cámara y pues ajustando pues las cargas y nuestra aspiración se jugaría o en Cámara o en Senado. Esperamos continuar el Congreso de la República si así Dios lo permite y el pueblo nos acompaña. Cuando Ángelo Villamil no está aquí en la parte legislativa, ¿qué haces en tus tiempos libres? Bueno, uno generalmente el tema político pues está constantemente en este ejercicio, en esta dinámica y el tiempo libre es muy limitado, pues es muy familiar, es muy de casa, es muy de la gente de uno. Los amigos, pero muy pocos amigos ya como se hacía antes con los amigos de oficina o los amigos de universidad o de colegio. Es muy complejo un poco el tema del tiempo libre. Trata uno de reencontrarse con quienes no había vuelto a dialogar, pero generalmente es una labor de mucho trabajo, de mucha entrega permanente en este proceso, porque no solamente es tema legislativo, sino es tema de ir a las regiones, tema de conversar con los campesinos, con los comunales, bueno, con todos los sectores que hay que dialogar. Me hablabas de un primer periodo. ¿Cómo llega Ángelo Villamil a este proceso político? Yo soy de la región del Ariari, eso es en la parte sur del Meta, de Granada, un municipio que es la capital, llamamos del Ariari. Mi papá hacía política, un señor que se llamaba Rito Villamil, que
infortunadamente falleció y pues recojo un legado político que mi papá tiene. Entro a trabajar en la gobernación del Meta en la época que estaba el doctor Alan Jara. Me convertí en secretario social del departamento. Bueno, también he sido personero, comisario, trabajé con la cárcel de Granada. He hecho un recorrido como abogado, litigante y en mis temas sociales. Hice esa escuela, me lancé pues alguna vez o aspiré alguna vez a la alcaldía de Granada, pues infortunadamente no llegué y se dio la oportunidad en esta vez para llegar a la Cámara de Representantes. Sacamos la mayor votación del Partido Liberal en Colombia, sacamos 52.600 votos y nos posicionó pues en un puesto importante a nivel de país en el tema del partido. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente todo este ejercicio político? Bueno, yo quisiera que la gente reconociera en mí un hombre natural, hombre común y corriente, sencillo, que pasa por el Congreso de la República, que ha sido respetuoso y cortés con muchos temas y que deja huella a través de, digamos, su forma de tratar las cosas con las personas, de su familiaridad y que la gente tenga otra visión del congresista, no de ese Congreso que hoy tiene otros niveles diferentes a los que se deban tener, porque creo que acá hay gente muy valiosa, gente que trabaja, tiene equipos muy buenos, gente inteligente, gente capaz, gente honesta. El Congreso tiene cosas muy buenas, así también quiero que la gente me recuerde. Una frase para todos los oyentes que a esta hora escuchan Frecuencia Legislativa. Un saludo fraterno y especial para todas y todos y siempre con el optimismo de que las cosas salgan bien en los diferentes niveles que tengamos cada uno en la vida y bendiciones siempre. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Bueno, ¿y qué tenemos para la pausa musical? Bueno, este es un tema visionario, si se quiere, del maestro Villamil, ¿cierto, Carlos? Porque digamos que es como haber visualizado muchos años atrás la situación de desplazamiento, de abuso, de violación de ciertos derechos de las masas populares, de los líderes comunitarios. Muy bien el maestro Villamil con esta versión. Así es, consintiendo los oídos de cada uno de nuestros oyentes, vamos a escuchar el tema Ayer me echaron del pueblo. Ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar la sentencia que el alcalde yo mismo de plantar. Porque tuve con mi mano al patrón que castigar. Cuando quiso a mi familia llegármela y respetar. Ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar la sentencia que el alcalde halló vivo de plantar. Porque tuve con mi mano al patrón que castigar. Cuando quiso mi familia llegármela y respetar. Porque uno el pobre carece de jinca como el patrón, está creyendo que por eso también nos falta el honor. Entonces hay que enseñarles que en cuestiones del amor los hijos somos iguales y tenemos corazón. Los hijos somos iguales y tenemos corazón. Ayer me echaron del pueblo, mañana yo he de volver. Porque hoy dejé mi rancho, mis hijos y mi mujer. Mi Dios, si lo que es tan bueno me tendrá que perdonar. Todo lo que hice y lo que haga, lo que hice y lo que haga en defensa de mi hogar. Porque uno pobre carece de jinca como el patrón, está creyendo que por eso también nos falta el honor. Entonces hay que enseñarles que en cuestiones del amor los chicos somos iguales y tenemos corazón. Los chicos somos iguales y tenemos corazón. Ayer me
echaron del pueblo, mañana yo he de volver. Porque hoy dejé mi rancho, mis hijos y mi mujer. Mi Diosito que es tan bueno me tendrá que perdonar. Todo lo que hice y lo que haga, lo que hice y lo que haga en defensa de mi hogar. Todo lo que hice y lo que haga, lo que hice y lo que haga en defensa de mi hogar. En Frecuencia Legislativa, informe especial. La comunicación es con el representante a la Cámara por el Partido Liberal de Bogotá, Andrés Felipe Villamizar, de cara a un debate que impacta en la opinión pública porque tiene que ver con la seguridad nacional, la desclasificación de documentos y aspectos vitales del control en el país. Doctor Villamizar, buenos días, bienvenido. Hola, Pacho, un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia. Bueno, ¿por qué es importante hablar de estos temas hoy en Colombia? Se ha venido oyendo en los medios de comunicación unos rumores en el sentido de que parte de los compromisos no conocidos en La Habana son el de desclasificar los temas de seguridad del Estado colombiano, de inteligencia. Eso nos preocupa mucho porque no hay claridad sobre los acuerdos. En ese orden de ideas hemos hecho el debate del control político para oír al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa particularmente, a las agencias de inteligencia que nos informen esta realidad. Nos preocupa mucho que esto sea cierto, porque por supuesto la inteligencia es el corazón de la seguridad nacional. También creemos que es importante empezar a debatir en el país, en el Congreso, frente al concepto de seguridad nacional en el posconflicto. Vemos lo que ha sucedido en las últimas semanas en varios lugares del país y nos preocupa mucho que la delincuencia común traiga unas consecuencias negativas en el posconflicto. Por eso queremos replantear el concepto de seguridad nacional en este posconflicto. Representante Villamizar, se menciona mucho el caso de territorios donde antes había influencia de la guerrilla de las FARC, que ahora hoy pertenecen al ELN y en mayor proporción a las llamadas BACRIN, las bandas criminales. La gente se pregunta, ¿esto tiene alcance? ¿Esto es realidad? ¿Y qué pasó con las Fuerzas Armadas que debían supuestamente ocupar los territorios que abandonaba la guerrilla de las FARC? Justo por eso creo que debe replantearse el concepto de seguridad nacional. La Policía Nacional y las fuerzas militares han hecho una labor muy importante a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. No podemos retroceder en ese sentido y es importante que la presencia del Estado siga estando muy fuerte en todos los territorios nacionales. Cuando se habla de seguridad nacional nos referimos exclusivamente a temas internos como el que usted plantea, representante Villamizar, o también a la seguridad internacional, tema Venezuela, para citar un solo caso. A mí me preocupa más en este momento los temas internos, digamos, las relaciones internacionales, y el tema de defensa nacional ha sido muy bien manejado. El ejército colombiano, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y por supuesto la policía, pero en menor medida, están preparados en los estándares internacionales y son un referente regional sobre perfeccionamiento y sobre profesionalización de las fuerzas militares. El debate que sí me preocupa más es el tema interno. ¿Usted está de acuerdo con la posibilidad de reducir el presupuesto del sector defensa y reorientarlo hacia áreas como investigación o como educación? Lo que pasa es que no es necesario hacerlo. Las fuerzas militares tienen una capacidad muy importante de realizar acciones sociales. Las tres fuerzas tienen un departamento de acción integral que ha funcionado muy bien. Estuve en pasados días en Cartagena visitando la base naval del Caribe y vimos cómo, por ejemplo, con las capacidades marítimas que tiene la Armada, pueden abastecer de agua potable al departamento de La Guajira, que sufre un problema tan grande en ese sentido. Por eso creo que no es necesario reducir el presupuesto de las fuerzas militares. Doctor Villamizar, muchas gracias. Sí, es un tema realmente de interés general, sin duda. Muy amable. Gracias, Pacho. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Un adagio popular señala que lo que ocurre en el vecindario nos afecta a todos. Es el caso de Venezuela, un país que sigue sumido en una seria crisis económica, social e institucional.
El resultado de las elecciones, cuyo escrutinio fue cuestionado por la Unión Europea y organismos internacionales, compromete el futuro de la oposición. El presidente Juan Manuel Santos dijo a propósito de esta coyuntura que Venezuela debe convocarse prontamente a elecciones generales con veeduría internacional y un nuevo Consejo Electoral. ¿Qué piensan los representantes a la Cámara sobre el particular Alirio Uribe del Polo Democrático? Yo he sido observador electoral en Venezuela y cuando uno vota en Venezuela hay 4 controles. 1, hay voto electrónico. Eso impide que una persona vote 4 veces o vote 20 veces o vote más de una vez e impide que voten los muertos. Hay papeleta, una papeleta que va a una urna y una papeleta que va al elector. Hay firma del acta y hay tinta indeleble, 4 controles. Si yo lo comparo con Colombia, acá no existe ninguno de los 4. Aquí lo que hay es un resaltador para marcar el número de la cédula y el nombre. En las observaciones que yo hice alguna vez en Venezuela, no sé si eso se mantiene así, siempre asistía una veeduría internacional, entre esos de Bill Clinton y de las fundaciones internacionales, Ford y demás, y se hacía una veeduría. Yo lo que creo es que si hay impugnaciones que sean serias, pues se deben denunciar. Desde mi punto de vista, la Fundación Jimmy Carter y otros siempre han dicho que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más seguros del mundo. Incluso cuando Maduro dijo que iba a ganar las elecciones de la Asamblea Legislativa, la ganó la oposición. Es decir que desde mi punto de vista el sistema electoral es fiable. ¿Y son legales los resultados del domingo? Bueno, no, eso no lo puedo decir yo, eso lo tiene que decir el Consejo Electoral, pero yo lo que insisto es en que he estado en Venezuela, he visto las elecciones. ¿O se dieron en democracia? Claro, se dieron pues como se dieron, pero yo no sería quien para ingerir en Venezuela y demás. Lo que yo sí he exigido es que se respeten los derechos de los colombianos, que haya una política en Colombia para atender a los venezolanos refugiados y obviamente que se liberen más de 62 presos colombianos que no han sido llamados a juicio y no han resuelto la situación en Venezuela. Creo que ese tipo de llamados es los que nos corresponde, pero nos corresponde a nosotros decir si las elecciones fueron legales o ilegales. Para el representante de Antioquia, Federico Hoyos, del Centro Democrático, es claro que debe buscarse el camino de unas elecciones generales en Venezuela. Es consciente de que la crisis aumentará el éxodo de venezolanos hacia Colombia. La propuesta de la presidencia es buena, que haya elecciones generales con veeduría internacional. Sin embargo, eso ya ha ocurrido, es decir, la veeduría internacional siempre ha estado presente. Lo que la comunidad internacional, incluyendo Colombia, es desconocer totalmente el régimen venezolano, llamarlo por su nombre de dictadura y pedir realmente que sean las Naciones Unidas y la OEA quienes estén presentes directamente en las elecciones, pero no únicamente locales, también para presidente. Y que la veeduría internacional sea ampliada, no sea únicamente con veedores de diferentes países, sino con organismos multilaterales, OEA, Naciones Unidas. ¿Para usted ese resultado del domingo es ilegítimo? Sí, es un resultado ilegal, es un resultado amañado, un resultado de una dictadura que quiere aparentar de democracia, pero que entre más quieren aparentarse una democracia, más se desvela el rostro de dictador que tiene este régimen, de manera que claro que es ilegal e ilegítimo. Todo lo que sucede en Venezuela nos afecta, y no solamente en las zonas de frontera, según el representante por La Guajira del partido de la U, Alfredo de Luque. Son absolutamente cuestionables. En el gobierno de Maduro hemos dado cuenta cómo se ha manipulado, por ejemplo, con el tema de las elecciones a la constituyente, los resultados de las mismas, lo cual nos hace pensar que puede haber ocurrido algo similar en las elecciones regionales que se llevaron a cabo el anterior domingo. Es un tema que hay que analizar bien. Yo estoy esperando en lo particular que la oposición pueda impugnar los resultados y además de eso pues mostrar las pruebas que tiene sobre ello, pero adicionalmente yo creo que también allá la oposición debe ser un poco más unida. Allá se han presentado muchos problemas en cuanto a que existen divisiones y fracturas muy grandes en la oposición que nunca van a hacer que ganen contundentemente y de esa forma puedan destrozar ese gobierno que ha venido, valga la redundancia, destrozando a Venezuela. Para el presidente de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores de la Cámara, Efraín Torres, la situación en Venezuela se hace insostenible. Yo desconozco totalmente la legitimidad de todas las elecciones en Venezuela. Yo
Yo creo que el presidente Maduro ha actuado como un sastre, ha cogido la Constitución para hacerla a la medida y perpetuar en su poder. Lo hizo con una constituyente donde no hay ningún miembro de la oposición. Esto quiere decir que pudo manejar la Constitución para poder tener hoy el poder en todas las gobernaciones de su país. Yo creo que es importante que se repitan nuevamente las elecciones con una veeduría internacional, donde no sea un ente, donde sea juez y parte para tomar las decisiones frente a estas elecciones. La representante a la Cámara por Santander, María Eugenia Triana, conoce de cerca el impacto de la crisis venezolana en territorio fronterizo con Colombia. Sí, mira, con gran preocupación vemos el resultado de estas elecciones. Realmente pues no demuestran la voluntad del pueblo. Vemos ese sesgo tan grande que tiene el gobierno nacional de la República de Venezuela hacia la democracia verdadera en ese país. Yo creo que todos los colombianos y el mundo entero estamos esperando pues unos resultados mucho más acordes con la realidad, y lo que hemos obtenido pues nos preocupa muchísimo porque vemos con mucha más dificultad la solución de la problemática de este país. Y el problema de Venezuela pues por supuesto que nos afecta a los colombianos. Esta propuesta que plantea el presidente de unas nuevas elecciones con observación internacional pues me parece una importante alternativa, porque tenemos que buscar que se dé una posible solución lo más pronto posible a esa gran problemática que nos viene afectando. Acá en la Comisión Segunda hemos planteado el tema de los inmigrantes venezolanos que hoy nos están inundando nuestras ciudades con esa gran pobreza y esas grandes dificultades que están atravesando y que por supuesto nos crean una gran problemática en nuestro país. En esta oportunidad pues veíamos una oportunidad de unas nuevas elecciones, de un nuevo gobierno que se iban a plantear, pero realmente los resultados no fueron los más favorables para el pueblo venezolano, y eso es creo lo que se ha estado manifestando en los últimos días. Para el representante a la Cámara del Polo Democrático por Bogotá, Germán Navas Talero, si bien es importante el asunto relacionado con la crisis de Venezuela, resulta darle prioridad a las situaciones de los problemas colombianos, antes de preocuparnos por los demás. Mire, a mí me tiene impactado lo que está pasando en Colombia. Lo que le pasa al vecino lo siento, pero me preocupa lo que pasa aquí adentro. Las cosas como las de Tumaco, la muerte de los reinsertados, eso me preocupa más. Ver cómo la paz que teníamos en las manos la están moviendo trizas. Entonces, ¿por qué buscamos cortinas de humo con los vecinos? Siempre hemos sido hipócritas los colombianos. Miramos qué hace el vecino, ¿no? Aquí este país a veces le da uno vergüenza. En el caso concreto de las zonas de frontera que están un poco golpeadas realmente por el éxodo venezolano, la situación no es muy halagadora. Y cuando 5 millones de colombianos se fueron para el otro lado, ¿qué pasó? Allá 5 millones de refugiados colombianos viven en Venezuela. ¿Y cuántos miles viven en el Ecuador? No seamos hipócritas. Digamos, nosotros estamos mal. Arreglemos esto. Primero la casa. Pues obviamente. ¿Yo por qué me voy a meter a arreglar el hogar del vecino si el mío está destruido? La delincuencia en Colombia nos tiene abrumados. Somos el país con más impunidad en América. El 98% dicen de impunidad. Ningún país tiene eso. Debería darnos vergüenza mirar para otro lado. ¿Usted como representante apoya la visa humanitaria para extranjeros, particularmente a los venezolanos? Yo todo lo que sea derecho humanitario lo apoyo, sea para quien sea. No me importa de dónde venga. Si es por cuestiones humanitarias debemos recibirlos, así como a nosotros nos han recibido en todas partes del mundo. Somos el país con el mayor número de inmigrantes en el exterior. Entonces no hablemos paja. Gracias a los honorables representantes, y estaremos muy pendientes de la situación de Venezuela y su impacto en la realidad colombiana. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Seguimos en Frecuencia Legislativa con un tema muy sensible que tocábamos ayer. Habíamos hecho una encuesta en nuestra sección Vox Populi en la que los colombianos opinaron sobre la posibilidad de una visa humanitaria para los extranjeros, particularmente a los venezolanos que lleguen a nuestro país, un recurso para que puedan vivir más aceptablemente, estudiar, eventualmente tener asistencia médica básica, en fin, escuchamos opiniones más favorables que desfavorables a este proyecto. La autora de la iniciativa es la representante de la Cámara por el Centro Democrático, María Fernando Cabal, que nos acompaña en la mañana de este domingo. Representante, muy buenos días, nos disculpa por molestarla tan temprano y bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué alcance tiene este proyecto o esta iniciativa suya de establecer visa humanitaria en Colombia, particularmente para los venezolanos? Claro, la idea es precisamente aliviar la situación de tragedia que está viviendo la población de países que los obligan prácticamente a desplazarse. Son ciudadanos que terminan siendo expulsados por países, ya sea por su situación
de miseria, por persecución política o por los niveles de criminalidad. Nosotros hicimos esta propuesta del mecanismo de visa humanitaria porque no es posible que siendo frontera con Venezuela, que durante 40 años recibimos los beneficios de un país que fue próspero, que lo destruyó el comunismo chavista, que colombianos, por lo menos 5 millones, hicieron su proyecto de vida en Venezuela, que consiguieron lo que consiguieron gracias a su trabajo en Venezuela, que hoy en día no exista la reciprocidad que además obliga por los acuerdos internacionales sobre el estatuto del refugiado. Si Colombia no entiende a través de este gobierno que tiene que buscar un mecanismo que alivie la situación de supervivencia, no van a poder contener los niveles de criminalidad, porque esta gente está llegando por necesidad, no por gusto. Y ustedes se darán cuenta que cada vez más vamos a encontrar titulares e información donde digan que es que venezolanos están robando, que es que hay trata de personas con venezolanos, que la prostitución de las venezolanas. Todo esto es parte del mismo fenómeno por no atender esa necesidad. Si usted les da una visa que les dé una estabilidad mínima para que no los persiga la migración, para que puedan trabajar, laborar, producir su microempresa, porque el migrante no necesariamente está desplazando un empleado colombiano, el migrante es una mano de obra que llega a construir esperanza también con la expectativa de regresar algún día a su país. Ellos no están aquí, repito, porque quieren estar, están es porque están sobreviviendo. Representante, ¿y bajo qué condiciones serían otorgadas estas visas humanitarias? Mira, es que si ustedes analizan la Convención de la ONU sobre el Estatuto de Refugiados y todo lo que se desprende de allí, que viene de la Declaración de Cartagena, también sucesiva, las leyes nacionales, donde toda esta legislación internacional se adapta al bloque de constitucionalidad del protocolo de estatutos de refugiados, ellos, los que están llegando por supervivencia, sea cual fuere la causa, sea hambre, sea persecución política, sea miedo a que terminen muertos en una calle en Venezuela, todos per se, así no tengan otorgado el estatus de asilo o refugio, lo tienen bajo esta convención y eso lo está desconociendo el Estado colombiano. Queremos que se regularice su situación. Ellos llegarían a pedir esa visa que durante los siguientes 90 días queda en procedimiento, pero el Estado colombiano va a tener la base de datos de todas estas personas o familias que están entrando a su territorio y va a poder tener un control de esa migración. Lo que hay hoy es que les dan un permiso temporal donde los obligan después a devolverse para volver a entrar. ¿Cómo lo van a obligar a devolverse en un país donde se han salido por temor? ¿Cómo es que aquí hacen redadas y encuentran muchachos sin papeles y van y los devuelven a un régimen depredador? Eso es un crimen. En cambio, si usted les da un estatus, la visa es de 1 año, prorrogable, y usted va teniendo control sobre esa ciudadanía. Ese migrante termina siendo parte de una sociedad para pujarla y sacarla adelante, no para ser depredador. Pero si usted los persigue, ellos no se van a devolver. Ellos van a generar entonces organizaciones criminales por supervivencia, van a sumarse a las organizaciones que ya el Estado colombiano no tiene capacidad de controlar, redes de microtráfico, como lo dije, redes de prostitución, se presta para el abuso de un empleador sobre trabajadores que necesitan llevar un plato de comida a su casa. Entonces, este mecanismo, que es temporal, mientras el problema en Venezuela que esperamos, que también sea temporal, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta tragedia, por lo menos alivia la situación humanitaria de esta gente y le da una garantía a la sociedad colombiana de que no van a estar delinquiendo, de que van a poder trabajar. Representante Cabal, pero hablemos un poco más frente a todo este tema. ¿Sí está el país en condiciones de recibir a más ciudadanos venezolanos, pues conociendo que Colombia pues atraviesa por situaciones de pobreza, empleo y demás vicisitudes? Es que no es que esté en condiciones, es que tiene una obligación convencional. Usted no puede decir, es que yo no puedo recibir a nadie porque es que aquí hay mucho desempleo.
es que al firmar un estatuto donde usted tiene que acoger refugiados, está en la obligación de prestar una atención. Ahora, yo entiendo que la gente diga, es que se están subiendo a Transmilenio todos a vender, eso es un fastidio. Mire, es que los están empleando por la mitad del precio que nosotros. Si hay una ley que obligue a la visa humanitaria, no se van a presentar estos fenómenos porque hay más capacidad de que la persona pueda ejercer una labor u oficio. Además, hay una cosa que aclarar. La economía no es de suma cero. No es que porque usted tiene trabajo, yo no lo tengo, o que porque usted es rico, yo soy pobre. Cuando un país diseña una política pública para que la economía crezca, es para que todos, de alguna manera, podamos entrar en esa actividad económica para arriba. Si yo tengo una señora venezolana que hace arepas espectaculares y monta un pequeñito local y contrata 4 muchachos también venezolanos migrantes, le aseguro que no va a empobrecer a los demás locales que ofrecen comida. Usted se destaca por el producto y aquí hay mucho todavía por hacer en este mercado. Entonces, cuando uno dice es que somos muy pobres, no tenemos. La economía no es que entonces yo cierro mi puerta como lo hizo Colombia durante muchos años, quedándose sin migración, especialmente europea, que fue la que hizo crecer los países de América Latina. Pero mire una cosa adicional, ¿usted sabe quién sacó esta visa antes que Colombia? Cuando usted se aterre. El Perú, el presidente Kuczynski sacó, a través de un decreto ley avalado por el Congreso, la visa humanitaria. Por eso la mayoría usan a Colombia de tránsito y se van para Perú, porque saben que no los van a perseguir y van a poder trabajar con tranquilidad, pero además van a poder pagar impuestos al Estado peruano. Eso es de sentido común. Pues doctora Cabal, muchísimas gracias por su tiempo y muy amable, y vamos a ver qué ocurre en el Congreso con esta iniciativa de la visa humanitaria. Muchas gracias y buen día. Gracias a ustedes por su interés. A usted, la representante de la Cámara por Bogotá, Centro Democrático, María Fernanda Cabal Molina. Muchas gracias a todos por habernos escuchado este domingo. Los invitamos para el próximo sábado a Frecuencia Legislativa en todas las emisoras de la Radio Nacional de Colombia, originando la 95.9 FM en Bogotá. Agradecer a todos nuestros oyentes. Estuvimos en nombre de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, presidente Rodrigo Larra Restrepo, primera vicepresidenta Lina María Barrera Rueda, segundo vicepresidente Germán Carlos Sama López. Hasta pronto.